Lo interesante es que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, el mismo término, Gena, es traducido de otra forma. Aquí, en el capítulo 9, vamos a los versículos 43, que dice: y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir a la jena, al fuego que no puede ser apagado. Aquí utiliza la palabra jena, pero si tú lo comparas con la Reina Valera de 60, esa expresión no aparece en ningún lugar, sino que con ese término griego, como te expliqué al principio, siempre va a utilizar la palabra infierno. O sea, en realidad no es uniforme la Valera, sus distintas versiones al traducir estos términos, sino que se utilizan, eh, se puede decir, hay un poco de desorden con esto. Aquí, Marcos 9, el mismo texto dice: si tu mano fuera ocasión de caer, corta, la mejor de entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede ser apagado. Entonces aquí esta versión utiliza la expresión infierno en la expresión Gena. Así como en Mateo 10:28, aquí en Marcos ocurre exactamente lo mismo, se utiliza el mismo término. Y bueno, si tienes dudas, te puedo mostrar acá con este texto que en Marcos se utiliza ese término. ¿Y por qué es tan interesante? Porque cuando vayamos a ver la versión del oso, vamos a poder notar algo muy interesante. Marcos capítulo 9. Aquí tenemos la expresión Genan, dice Genan, ¿ya? Esto es Marcos 9:43. Aparece la misma expresión. Y es muy interesante porque uno, al analizar la Biblia del oso, vamos a verla ahora, cómo traduce ese término. Veamos. Esta es la Biblia del oso, después te voy a mostrar la tapa. Y es un poco diferente, estamos hablando de casi 500 años. Pero mira cómo dice: y no hayáis miedo de los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Fíjate bien, en el quemadero. ¿Por qué la Reina Valera de 1960 pone la palabra infierno si la versión del oso aquí en este texto de Mateo 10:28 no lo pone? Es una excelente pregunta. Y bueno, si no me crees que es la versión del oso, te puedo mostrar aquí. Bueno, ahí dice la Biblia del oso, esa es la que está abierta. Bueno, aquí tengo la Biblia del cántaro, que te la voy a mostrar después. Esa versión es. Ya en otros videos ya he mostrado. Y aquí en la Biblia del cántaro
tenemos el texto de Marcos. Son textos antiguos, muy antiguos. Imagínate que es de 1602. Aquí estamos en Marcos 9:43. Y mira esta. El español antiguo dice: más, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos, ir al quemadero, al fuego que no puede ser apagado. Entonces aquí también usa la expresión quemadero en Marcos 9:43. Y así en Marcos 9:45, así como puedes ver abajo, que en la Valera del 60 utiliza la expresión infierno. Aquí no, aquí utiliza la expresión quemadero. ¿Por qué la traducción de 1960 utiliza la palabra infierno? Se supone que la Reina, la versión de Cipriano de Valera, ¿cierto? Y la versión de Casidorio de Reina son las originales y utilizan la expresión quemadero en Marcos y también en Mateo 10. ¿Por qué no utiliza esa expresión la Reina Valera de 1960? Debería aparecer la expresión quemadero. Y algo interesante es lo que vimos antes, que la versión de 1909 utiliza la expresión gehenna en Marcos. Entonces esa expresión hizo como una transcripción del griego, prácticamente dejó sin traducir esa expresión. Quizá eso hubiera sido mejor que colocar una palabra latina que no corresponde para nada a lo que Jesucristo estaba mencionando tanto en Mateo 10:28 como en Marcos capítulo 9:43 y 45. Espero que te haya gustado el video, que nos deja con una gran inquietud, ya que la Reina Valera de 1960 no ha sido fiel a las primeras traducciones, tanto a la de Casidorio de Reina como a la de Cipriano de Valera, al no colocar el término que corresponde en Mateo, ¿cierto? Y en otros textos más. En realidad la versión que usted tiene en sus manos, que es muy usada, de 1960, es muy diferente a las primeras dos versiones. Y eso lo vamos a estar viendo en más videos. Y se va a fijar usted que en realidad la Reina Valera de 1960 tiene bastantes influencias de la erudición del siglo XX. Y en realidad está más corregida la Reina Valera de 1960. Y al analizar esta versión del 1909, nos vamos a encontrar que tiene más errores. Pero no es verdad eso que está se centra o se basa principalmente en las versiones antiguas, porque hay variaciones muy importantes. Con esto me retiro y nos vemos hasta el próximo video.